Vamos a orar para que el Señor bendiga la Escritura. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Papito amado, te hemos cantado, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Hemos dado, Señor, de nuestra alegría, de nuestra adoración, y por supuesto que es importante. Pero, Señor, ahora es el tiempo en el cual tú, a través de la Escritura, Señor amado, nos hablas. Tú, Señor, nos ministras, nos enseñas, nos redarguyes. Por lo tanto, en el nombre precioso de Jesús también, que podamos disponer mente y corazón, nuestra voluntad misma, para escudriñar tu palabra, para aprender tu palabra, pero por sobre todo para poner en práctica la misma. Te amamos, Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición de nuestro amado Dios se vea reflejada en esta mañana, entendiendo nosotros entonces el plan que Él tiene, la Escritura, lo que el Señor quiere mostrarnos, lo que el Señor quiere hablarnos. La semana anterior compartimos de el amor de Dios. Decíamos que este es el amor que vale. Un amor que encuentra en el sacrificio de Jesucristo, que encuentra en la humillación de Cristo, en el texto bíblico que meditábamos cuando Él mismo lava los pies de sus discípulos, un verdadero amor, total amor, incondicional amor, pero por sobre todo práctico amor. Muchas cosas se han escrito a través o en forma general del amor, muchas novelas se han hecho, pero ¿cuántas de ellas reflejan ese amor desde un concepto vivencial, práctico, real? Y en este pasaje que meditábamos la semana anterior y que mencionamos que hoy vamos a continuar en el mismo, podemos ver entonces cómo ese Dios todopoderoso no se aferra a esa divinidad, sino que por amor se encarna, se hace hombre, humildemente vive entre nosotros, de una manera única. Es quien cumple todo el mandato de Dios, la ley de Dios, pero que también en ese sacrificio se humilla de tal manera que, como habíamos mencionado, lava los pies de sus discípulos, de los que diríamos en un grado de estructura, en una organización, eran los que le servían a Él. Él lava a sus discípulos los pies en un contexto histórico en el cual no podríamos comparar con lo que hoy sucede, con toda una forma de caminar distinta en autos, con zapatos, con medias, sino que era, y como lo habíamos manifestado la semana anterior, un acto que solo estaba dado, una tarea que solo estaba dado para esclavos. Y como meditábamos, aún ni los mismos esclavos judíos hacían ese trabajo para otros judíos, para otros israelitas, porque era entendido como lo más humillante. Sin embargo, el Cristo hace ese trabajo exclusivamente, ¿por qué? Por amor. Y nos muestra mucho más allá de solamente el acto, sino que nos demuestra como ejemplo qué es lo que debemos nosotros hacer. Habiendo orado, habiendo clamado y habiendo tomado este texto para enfocar el amor de Dios, como habíamos mencionado, más allá del servicio, más allá del trabajo, más allá de la misma humillación, comprender y entender que a través de este texto el Señor nos muestra ese amor incondicional. Así que yo te invito una vez más a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a dar lectura para entender el contexto de lo que ya estábamos viendo, porque la primera parte lo vimos hasta el versículo 8, y hoy nos tocaría del versículo 9 al versículo 20, pero para entender en su contexto total, por favor leamos toda la historia. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aleluya. La semana anterior compartimos hasta el versículo 8, en donde Pedro le manifiesta al Señor: no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Del 1 al 8 habíamos comentado, mis apreciados hermanos, cómo el Señor entonces muestra ese amor. Muestra que no estimando ser como Dios, se encarna, llega, vive entre nosotros de tal manera que cumple toda la ley de Dios. Sin embargo, a punto de ser entregado, a punto de ir a cumplir su misión final, pues Él hace este acto que demuestra básicamente el amor que Dios tiene al servir, de tal manera que sin importar la condición mediante la cual era mal visto esto del lavamiento de los pies, o era visto como un trabajo que solo lo hacían los que obviamente estaban en menor o inferior escala en la sociedad, Él lo hace, pero quiere mostrar algo. Mire, entendamos una cosa, y aquí comenzamos desde el versículo 9 entonces para dividir en dos partes este sermón. La primera, quisiera que entendamos lo que dice en el versículo 9. Jesús aclarando: vosotros estáis limpios.
Porque es necesario comprender ese amor de Dios, cómo en la parte práctica se demuestra para un mundo, para una humanidad pecadora, apartada de Dios. ¿Qué es lo que dice entonces el versículo 9 que vamos a reflexionar en adelante? Simón Pedro le dice, cuando le manifiesta el Señor Jesucristo esto: si no te dejas lavar los pies, entiende una cosa, mi querido Pedro, no tendrás conmigo parte. Inmediatamente Pedro solo manifiesta lo que él entiende desde un concepto de lo que ve en ese momento, de lo que sucede en ese momento. Y por eso la respuesta en el versículo 9. Mire lo que dice. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la ¿qué? Y la cabeza. Entendamos una cosa, él estaba entonces viendo solamente una situación física. No me laves solo los pies, Señor. Si es que voy a quedar sin parte contigo, entonces aquí están mis manos, aquí está mi cabeza. En otras palabras, báñame, Señor, aquí estoy todo yo, para que me limpies, para que me laves, para que me bañes. Pero es importante, recordemos que estamos hablando del amor de Dios para encajar en este rompecabezas. ¿Qué es lo que el Señor en la realidad está mostrando a través de esta historia? Versículo 9, como decimos, le dice: no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Versículo 10, mire lo que le responde el Señor Jesús. Le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Vuelvo a repetir esto, porque este es lo importante de lo que estamos mencionando. El que está lavado, y aquí naturalmente Cristo está haciendo una especificación, una diferencia. Entiende Pedrito, entiende Juanito, entiende Lucas, entiende Mateo, hoy entiende Juan Carlos, entienda cada uno de los que están escuchando esto. No se refería a la enseñanza desde el concepto de lavarse físicamente y externamente. El mensaje, la enseñanza que Cristo quiere darles aquí es que el ser humano necesita lavarse interna y espiritualmente. Amén. ¿Vamos comprendiendo? No es el hecho que lávame entonces las manos, lávame entonces la cabeza, sino que es lo que el Señor Jesucristo les estaba mostrando, que el lavamiento es un símbolo de estar limpio, más aún para el judío. Para el judío implicaba este lavamiento, era todo un ritual, porque no querían contaminar lo que estaba a su alrededor, los alimentos, la casa y todo eso. Y es correcto, es bueno, es adecuado. Pero la enseñanza aquí no es estar limpios externamente, ni bañados por fuera, ni olorosos, ni perfumados por fuera. Porque si fuera así, entonces sería cuestión de bañarnos 3 veces al día, ponernos un buen champú, un buen ungüento, una buena colonia, y olemos rico y estamos limpios. Lo que el Señor Jesucristo aquí está enseñando a ellos, y por ende nos está enseñando a nosotros, es la importancia de ser lavado por dentro y de ser lavado espiritualmente. Lo que el Señor Jesucristo entonces está hablando es de una limpieza espiritual interna. Y cómo naturalmente el ser humano pecador se limpia internamente, se depura, se lava internamente. Y solo hay una manera: a través de la sangre de Jesucristo. Entienda, mi querido hermano, entienda, mi querido amigo, no es cuanto entonces yo puedo oler fragantemente por afuera lavándome y estar sucio y cochino por dentro. Lo que el Señor aquí les está enseñando a ellos es que solo hay una manera, espiritualmente hablando, de limpiarse por dentro, y esa es solamente a través de Jesucristo. ¿Cómo en la parte práctica consigo esto? La palabra del Señor lo ha anunciado a través del Evangelio. 2 cosas son necesarias: cree en Él. Creo que ya lo hemos dicho, es el Hijo de Dios que se encarnó, que se humilló, que vino a vivir entre nosotros, que vivió de una manera perfecta, pero que el momento
definitivo de su misión, tomó mi lugar y tomó tu lugar, pagando en la cruz del Calvario mis pecados. Eso debo creer. Pero ligado automáticamente a que yo creo esto, está atado ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque no basta solamente entonces decir yo creo en eso, pero sigo mi vida viviendo tal cual como yo creo que debo vivir. Por lo tanto, estas dos cosas en el Evangelio mismas están juntas, están amarradas, son algo que no se puede dividir. ¿Y cuáles son? Que yo debo creer en lo que estoy diciendo, pero yo debo arrepentirme de mi antigua forma de vida, o dicho más práctico, arrepentirme de lo que Dios me está limpiando, porque no puede ser posible que yo quiera que Él me limpie por un lado, pero seguir viviendo ensuciándome por el otro. Ese es el concepto real del Evangelio. Es decir, yo creo que Él me limpió, pero no quiero volver a ensuciarme más. Yo sé que Él me cambió, pero no quiero volver a vivir la vida que antes vivía. Yo sé que Él me transformó, y la transformación entonces va a traer una evidencia real que todo mundo puede ¿qué? Percibir. El que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. Y así podríamos decir cada uno de esos pecados y detalles. Pero lo que hoy estamos enfocando es que ese amor es de tal manera demostrado que cuando viene y les muestra esto, de tal manera Él se humilla. Mire una cosa, cuando Jesús está haciendo esto de lavarles los pies, Él sabía que Pedro le iba a negar más tarde. Recuerde, esto pasa justo la noche que Él iba a ser entregado. Él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabía que de los 12 o los 11, digamos, porque el otro le traiciona, sabía que de los 11, los 10 iban a correr totalmente esa noche. Por supuesto. Él sabía que Tomás iba todavía a ser incrédulo hasta después de que resucite, pero por supuesto. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que le sigue lavando los pies. Y imagínese usted, hermano, por un instante esto. Usted sabe, qué sé yo, humanamente hablando, sabe usted que algo o alguien va a hacer algo en contra suya. Usted sabe, porque alguien le contó, mira, hoy en la tarde esto va a pasar, esto va a suceder, o este va a hablar mal de ti, o este te va a traicionar, o este te va a mentir. Y usted les invita a comer, y antes de que coman dice, ¿saben qué? Yo voy a lavarles los pies. Déjenme, yo sé que han venido cansados, están exhaustos, déjenme hacer esto. Humanamente eso es impensable, es entendible. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Perdóname, pues. Ese mismo rato te quiero cantar unas 4 verdades. Te quiero decir cómo en la realidad eres. Déjame decirte, déjame hablarte cómo en realidad tu mente y tu corazón están. ¿Sabía o no sabía Cristo que esto iban a hacer ellos? Pero por supuesto. Sin embargo, se amarra la toalla, toma agua, toma una lavacara y les lava los pies. Estaba demostrando a sumo extremo, ¿qué cosa? El amor. No solamente el servicio, no solamente la humillación, que por supuesto que están ahí, pero ¿por qué servía? ¿Pero por qué se humillaba? ¿Pero por qué lo hacía? Por amor. Cuando comprendemos esto, entonces vemos ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que aún siendo pecadores, que aún siendo en nuestra forma de vida pasada, en algunas cosas no querer entender eso y querer persistir en esa forma de vida, el Señor nos ama de tal manera que aquí dio un ejemplo, lavándoles los pies. Déjeme decirle que si hubiéramos estado nosotros en esa época, muy posiblemente también hacía eso con nosotros. Y claro, ya hemos visto, Pedro, no, jamás me vas a lavar a mí, no lo hagas, esto no puede ser conmigo hecho. Y como ya lo dijimos, aquí, al fin un sensato, falso. No es que estaba sensato de ninguna manera. Era que naturalmente él, por su mismo orgullo, porque visto de otra manera hubiéramos dicho, si entendieron en la realidad lo que Cristo estaba haciendo, ¿por qué no dijeron lo suficiente? Señor, presta, no solamente no lo hagas, sino presta la toalla. Ni presta la toalla, yo consigo otra toalla.
Préstale la lavacara. No hay, yo consigo otra lavacara. Yo tomo agua, siéntate y yo voy a comenzar a ¿qué cosa? A lavar ahora los pies. ¿Saben lo que en el mejor de los casos ya así extremos hubieran hecho? Tal vez lavarles los pies ¿a quién? A Jesús. Pero comenzar a lavarse entre ellos, cosa difícil, eso no lo entiendo. Por esto es necesario primero comprender lo que sucede en el versículo, ¿qué cosa? En el versículo 10, Jesús les dice esto. Mira, comprendan, espiritualmente hablando, ya no se refiere al lavamiento de las manos, de los pies o de la cabeza. Lo que se está refiriendo, lo que dice el versículo 10 es, el que está lavado no necesita sino solamente ¿qué cosa? Lavarse los pies, pues todo está limpio. Una vez más, para que quede claro, cómo el ser humano entonces espiritualmente e internamente se limpia. Cuando cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, que Él es el único camino mediante el cual en mis fuerzas no he podido hacer absolutamente nada, y Él entonces me ha perdonado. Él murió en la cruz del Calvario por mí. Entonces yo he sido justificado, entonces yo he sido lavado, entonces yo he sido perdonado. Pero arregló seguido, para poder haber sido perdonado, ¿debo qué? Arrepentirme. Cuando me refiero a arreglón seguido, no es después, sino que las dos cosas son íntimas, van de la mano, como hemos dicho. Yo me arrepiento, pero yo creo en Él. Yo creo en Él, pero yo me arrepiento. Entonces, ¿qué cosa? Soy lavado, soy limpio. Pero la enseñanza del versículo 10 va más allá. La profundidad de lo que Cristo está hablando aquí va más allá solamente de comprender eso, sino dice lo siguiente: no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis. Aquí hablemos entonces de dos tipos de limpieza. Esa limpieza total y espiritual que Dios ya nos hizo cuando creímos en Él y nos arrepentimos, estamos limpios. Estamos limpios para salvación. Somos salvos. Sin embargo, todavía vivimos en esta tierra. Sin embargo, todavía tenemos un cuerpo pecaminoso. Sin embargo, todavía tenemos pensamientos que obviamente el enemigo nos influencia. Todavía tenemos tentaciones, todavía vivimos aquí. No estamos, como dicen los teólogos, al otro lado de la eternidad. Todavía estamos de este lado de la eternidad. Todavía estamos en este siglo, no estamos en el siglo venidero. Por lo tanto, como todavía estamos en este siglo, todavía vivimos rodeados de pecado, todavía vivimos rodeados de tentaciones, todavía tenemos ira, todavía tenemos angustia, todavía tenemos dolor, todavía tenemos preocupaciones. Y cada una de esas cosas es muy posible que nos vuelvan a ensuciar los pies. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Tú te levantas un día gozoso, hermoso, quieres alabar al Señor, quieres bendecir su nombre, pero suceden cosas en el día que te van cambiando. Que los hijos no se despertaron a tiempo, que el esposo no se apuró como debería. Tal vez para el trabajo si no te atrasas, no, ahí sí vas primerito, pero para las cosas de Dios si no estás. Si lees un informe lo haces, pero la palabra no la lees, etcétera, 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 y viceversa. Y eso ya te va cambiando, y eso ya te va haciendo disgustar, y eso ya, mediodía llegó, estás ¿qué? Sucio los pies. Eso es lo que te está diciendo. Por lo tanto, como te ensuciaste los pies, no es que te vas obviamente a volver a necesitar lavar totalmente del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice este texto. Ya estás limpio. Él ya murió una sola vez y por todos los pecados. No necesitas, Pedro, volverte a lavar las manos ni la cabeza, porque ya estás limpio. ¿Cuándo? Cuando creíste en el Señor Jesucristo y te arrepentiste de tus pecados, ahí ya estás limpio. Sin embargo, como sigues viviendo en este mundo, es posible que tus pies se vuelvan a ensuciar.
Es posible que todo lo que ya hemos hablado te vuelva a manchar. Por lo tanto, necesitas volverte a lavar. Pero ya no lavar para salvación, porque eso se hizo una sola vez y para siempre. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre y se acabó. Sin embargo, como estamos en este mundo, en este cuerpo pecaminoso, con esta mente todavía cochambrosa, te puede seguir manchando. Por lo tanto, necesitas lavarte los pies. Y eso sí, cuando necesitas hacerlo, todos los días, a cada instante, a cada momento. Por eso es que yo vuelvo y necesito pedirle perdón a Dios. Por eso es que antes de comenzar el culto yo debo decir: Señor, si en algo no te ha agradado mi actitud hasta ahora, ¿cómo puedo cantarte? ¿Cómo puedo alabarte? ¿Cómo puedo bendecirte? Si primero no te he pedido perdón. No perdón para salvación, hermano, y esto hay que entenderlo, sino perdón porque como estoy todavía en este mundo, puede ser posiblemente que los pies se me hayan ensuciado. Por eso te pido perdón. Por eso en este caminar de nuestra vida me he ensuciado los pies. Por lo tanto, necesito una vez más volverme a lavar. Y eso no lo puedo hacer yo. Por eso lo vuelve a hacer ¿quién? Lo vuelve a hacer Cristo. Por eso es que el arrepentimiento de estas cosas que han ensuciado mis pies están siendo y están llevadas ¿a quién una vez más? Al único que me puede lavar aún los pies, y es mi Señor y mi Salvador. Ahí es cuando entiendo su amor. Ahí es cuando entiendo lo que es el Señor. Ahí es cuando entiendo lo que hizo Él. Me lavó una sola vez y para siempre, para salvación. Pero como todavía sigo en este mundo, me sigue lavando los pies todos los días para estar en la realidad. ¿Cómo? Como a Él le agrada. Para vivir ¿cómo? Como a Él le agrada. Cuando comprendemos esto, vamos entendiendo entonces el amor de Dios. Sin embargo, no termina ahí la historia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 10, la segunda parte, mire lo que dice. Aunque ¿qué? Aunque no todos. Y de la misma forma es profundo lo que está diciendo aquí. Les está diciendo: miren, ya han sido lavados totalmente, porque han creído en mí, porque se han arrepentido. Y como me han seguido y han dejado todo, dejaron casa, dejaron trabajos. Imagínense, Mateo, cobrador de impuestos, bien en un cargo que le daba réditos, tal vez mal visto, pero por último hoy diría mucha gente: ya a mí que no importa que me vean mal, con tal que tenga plata. Sin embargo, va y le dice: sígueme. Los otros estaban cumpliendo su labor de pescadores y les dice: sígueme, ahora les haré pescadores de hombres. Todos dejaron todo por seguirle. Por eso es que estaban limpios. ¿Por qué? Porque creyeron en Él y se arrepintieron. Recuerde que cuando Pedro se confronta con quién es Él, le dice Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No se estaba arrepintiendo ahí Pedro, pero por supuesto le estaba diciendo: Señor, tú eres Dios, yo soy cochino, soy sucio, estoy inmundo, ni siquiera me dirijas la palabra. Eso es una demostración ¿de qué? De arrepentimiento y de creer en Él. Por eso estaban limpios. Sin embargo, no todos. Y esto es necesario tomar en cuenta. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta? Porque de los 12 caminaron con Él, estuvieron en la barca con Él, vieron los milagros de la multiplicación de los panes, de los peces, vieron cuando caminó en el mar. Y aún Pedro se lanzó para ver esto. Vieron cómo fueron expulsados demonios. Todo eso. Estuvo Judas ahí, por supuesto. Lo vio todo, pero por supuesto. ¿Sería Judas limpio? Y la respuesta es obviamente no. Por una razón. Porque el mismo Señor, esto no es que el pastor Juan Carlos está, esto es porque la Biblia lo dice. Palabra de Dios, versículo 10, la última parte de ese versículo dice: aunque no todos. ¿No todos qué? No todos estaban limpios. Y el versículo 11 aclara la misma palabra para no dejarnos dudas. La misma palabra dice: ¿por qué dijo esto? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso lo dijo, que no estabais limpios. ¿Qué cosa? Todos. Gracias a Dios la misma palabra lo aclara.
No es que hay que meditar ni ser teólogo. La misma Biblia dice, de los 12 con los quienes estaba cenando, uno no había sido limpio. ¿Y qué decíamos que había sido necesario para limpiarse? Creer y arrepentirse. Entonces, algo que podríamos sacar de aquí, deducir de la misma palabra, es que si él no estaba limpio, era por una razón. O porque no le había creído pese a todo lo que vio, o porque no se había arrepentido, o las dos cosas, como hemos dicho. Es decir, en el fondo, él no estaba limpio porque no había creído y no se había ¿qué? Arrepentido. Por eso seguía contaminado. Entonces, no importa cuánto aparentemente, externamente, una vez más, nos querramos mostrar. No es si cantas una canción y vas al culto. La pregunta es, ¿estás limpio por dentro? Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Has entendido el amor de Dios? ¿Has entendido el amor que vale? ¿Has entendido que dejó todo en el cielo por lavarte a ti? Y la única forma para que eso lo puedas recibir y entender es que ¿qué? Es que creas y ¿qué? Y te arrepientas. Muy posiblemente eso es lo que no pasó ¿con quién? Con Judas. Porque dice la palabra literalmente, y lo repite 2 veces el mismo Señor Jesucristo, no todos están limpios. Y hablaba por quién, y hablaba por Judas, porque naturalmente él mismo esa misma noche le iba ¿qué? Le iba a entregar. Entonces la conclusión es, no es si externamente los demás aparentemente me ven limpio, me huelen limpio, parece que estoy limpio. Sino la pregunta es, internamente, ¿estoy limpio? Internamente, espiritualmente hablando, ¿he creído en el Señor? ¿Me he arrepentido de todo corazón? ¿O simple y llanamente es una religiosidad, una pantalla externa, y ni te he creído o ni me he arrepentido? Pero en la parte práctica, aunque estuve ahí el día de la cena, aunque estuve ahí compartiendo, aunque vi el lavamiento de los pies, imagínense cómo se sentiría Judas. Yo no creía en eso. Y eso es lo que Dios nos llama, nos despierta cuando queremos comprender en la realidad el amor que vale. Pero la historia bíblica, mi querido hermano, no concluye ahí. Por eso la primera parte, como hemos dicho o como la hemos titulado, vosotros estáis limpios, y usted ya tiene claro cómo es la limpieza. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, hablando de quién, hablando del mismo Judas, él mismo 2 veces reflexiona y dice, no todos están limpios. Porque aunque aparentemente por fuera lo están, la condición es ¿por dónde? Por dentro. Y esa solo la sabe ¿quién? El Señor. Y la sabemos nosotros. Pero por supuesto, se da a notar. Entendamos esto. No podríamos decir, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. Pero al final todos llegan a ver esa situación. ¿Por qué? Porque aunque el Señor Jesucristo aquí se adelantó a los hechos, pocas horas más tarde todos se dieron cuenta de lo que pasaba. Por eso le dice, Pedrito, tú no entiendes esto, pero ya lo vas a comprender. Pocas horas más tarde entendieron. Mira que él mismo mete con Jesús la mano en el pan, mojan y comen, y aún ellos ahí todavía no veían, no entendían, porque como sabemos, Judas era el tesorero, y cuando sale suponen ellos que iba a hacer algo del trabajo, que iba a servirle a Jesús. Ninguno ahí todavía entendía claro. Cuando ellos ven eso, cuando se cae, cuando sale el fruto, por eso es que decimos eso, que muy posiblemente de no creerle al Señor, o muy posiblemente de no arrepentirnos, entendamos una cosa: más tarde que temprano va a salir. ¿Y por qué va a salir? Porque los hechos, las cosas se cuentan solas. Aquí, aunque ellos no entendieron en ese momento lo que sucedía, ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, cuando estaban todos unánimes, cuando estaban ahí. ¿Quién viene? ¿Quién llega para entregarle? Judas. ¿Y sabe cómo se acerca? Con un beso. ¡Wow! Los demás no podían, pero no era Judas, no era el que tenía la plata, no era el recogedor, el que servía para nosotros comprar las cosas, el tesorero.
el de confianza. Por favor, no estoy diciendo nada de los tesoreros, ¿no? Pero se supone que el tesorero, el de confianza, el right hand, el mano derecha. Y sucede que él mismo viene y le ¿qué? Y le entrega. Entonces ahí estamos viendo que de una o de otra manera, más tarde o más temprano, los frutos, que es como la palabra llama a las cosas que se visualizan, que se ven, a los hechos, a las circunstancias, que por muy internas que están, tarde o temprano, ¿qué cosa? Salen, podían los demás evidenciar entonces que ¿qué? Que Judas no estaba limpio. Que él no había, mal podía Judas solamente lavarse los pies, cuando él sí todavía no había sido limpiado internamente. Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, o porque no creía, nunca creyó, estaba solamente ahí. ¿Por qué? Porque tal vez como era el tesorero, tenía acceso para una mejor forma de vida, entre comillas, o veía las circunstancias desde su punto de vista. No sabemos, no también entremos a entender algo que la misma palabra no nos relata, pero simple y llanamente los hechos cuentan. ¿Y qué es lo que cuentan? Que él muy posiblemente nunca creyó, que él muy posiblemente nunca se arrepintió, y que por esa misma razón él no estaba, ¿qué cosa? Limpio. La pregunta entonces es, hermano, ¿tú estás limpio? Pastor, ¿usted está limpio? Hermanos, ¿estamos limpios? Si Cristo vendría en esta noche, más allá de que podríamos habernos ensuciado, ¿qué? Los pies. Eso no implica que perdamos la salvación. Eso no implica que no nos vayamos con el Señor. Eso implica que yo le pido perdón y me limpia los pies ya. La pregunta es, internamente, ¿estoy limpio? Mis frutos, mis hechos van a demostrar que fui como Judas, entregándole al Señor porque nunca creí en Él y no me arrepentí. O en la realidad, pese a que huí por el temor, pese a que huí por la cobardía, pese a que corrí por el miedo, en el fondo, yo sí he creído en ti, Señor. Yo sí me he arrepentido, Señor. Y yo sí quiero seguirte, Señor. Entonces, lávame los pies. Entonces, ayúdame a seguir en ti. Entonces, ayúdame a caminar en ti. Hemos leído hasta el versículo 20 y por supuesto que la segunda parte también impacta mucho, porque la segunda parte comienza el Señor Jesucristo haciendo la siguiente pregunta. Versículo 12. Así que después que hubo lavado los pies y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Y si la primera porción la habíamos titulado vosotros estáis limpios, la segunda parte de esta prédica preguntaría de la siguiente manera: ¿sabes lo que he hecho? ¿Entiendes, iglesia, lo que Cristo ha hecho? ¿Entiendes, hermano, lo que Cristo ha hecho? O tal vez cantas las alabanzas, vas de vez en cuando, esperemos que ya regresemos a físicamente, no sé todo lo que Dios tenga en su sabiduría, en su potestad, pero la pregunta es, ¿entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes lo que sucede? Mire, el Señor Jesucristo, luego de haber hecho todo esto, se sienta a la mesa y les hace la siguiente pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Y de aquí en adelante dice la palabra del Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo me preguntaba, mi querido hermano, si deberíamos parar ahí la prédica. Qué lindo, qué hermoso. Hemos entendido que Dios nos lava, nos limpia, y hemos entendido que si de vez en cuando nos ensuciamos porque estamos en este mundo, Él nos vuelve a lavar los pies y perfecto. Pero comprendiendo la palabra de Dios y entendiendo que el mensaje no queda ahí, es esta segunda porción. Y la segunda porción en el concepto del amor de Dios es: Pedro, ¿entendiste lo que hice? Juan, ¿entendiste lo que hice? ¿Entendimos? Marta, María, ¿entendieron lo que hice?
Y aquí podría yo nombrar cada uno de sus nombres y aún de los nuestros, de la familia, pero ese no es el hecho. El hecho es tomar como ejemplo. Mi querido Pedro, mi querido Juan, Andrés, Jacob, ¿entendiste lo que hice? Entendamos una cosa, dice el maestro. Ustedes me llaman maestro y señor, y bien lo dicen, porque soy su maestro y soy su señor. Entendamos, señor en el original aquí estaba hablando de soy su dueño. Comprendamos eso. Sí, yo soy su maestro y yo soy su señor. Pero entendamos una cosa, les dice. Si han comprendido esto, si han entendido esto, aún yo lavándoles, sabiendo que más tarde van a tener miedo, sabiendo que más tarde van a correr, sabiendo que más tarde van a huir, sabiendo que les va a faltar fuerzas, y yo he hecho esto, entiende una cosa, iglesia, dice. No basta con que me llames Señor y Maestro, porque lo soy, y eso es un hecho. Pero quiero que entiendan una cosa. Si este al cual ustedes llaman Señor y Maestro, si a este al cual ustedes le dicen, yo reconozco que tus enseñanzas son reales, por eso te digo Rabí, y si yo reconozco que tú eres el dueño de mi vida, por eso te digo Maestro, y es lo que el Señor dice, si ustedes están viendo en mí esto, hay una cosa aquí que el Señor añade: tomen este ejemplo. No solamente que me llamen Señor y Maestro y han entendido el amor de Dios, sino para que en forma práctica este amor sea verdadero en sus vidas. No basta con que me reconozcan a mí, sino que es necesario que lo que han recibido de mí, mis enseñanzas, mi doctrina, mi forma de vivir, también también lo hagan, también lo comparten. Mire, la palabra es clara. También debéis lavaros los pies los unos a los otros. Uf. Ahí es donde se puso difícil, hermano. Hasta ahí estaba lindo, hermosa la enseñanza, pero de ahí a seguir lavándonos los pies los unos a los otros, ni ellos comprendían. Pero lo que está diciendo, hermano querido, es: si tú me dices maestro y sabes que mis enseñanzas son buenas, entonces ¿qué? Entonces aplícalas. Si dices que yo soy tu Señor y como Señor me vas a obedecer, entonces obedéceme. ¿Cuántas veces en la realidad, en la parte práctica, es difícil lavarnos los pies los unos a los otros? Y hermano, una vez más, para que se entienda la enseñanza, no es desde el concepto físico. Yo no quisiera que usted hoy en la tarde diga, ya, tanto insistió el hermano. A ver, Lucho, baja, te voy a lavar los pies. Perdonado. Lucho es un ejemplo. A ver, Juan Carlos, ya, ven, te voy a lavar los pies. Ahí ya. ¿Por qué? Aún hasta eso para algunos va a ser, ¿qué? Difícil. Muchos dirán, ya, le voy a lavar. A mamita, ya, ¿qué toca, no es cierto? La hija consentida dice, ahí no, a mami voy a lavarle. Pero si usted le dice, no, es que no quiero que le laves a mami, quiero que le laves a tu hermana con la que pelea siempre. Por favor, Señor, ¿estamos claros en lo que la palabra nos está mostrando? Y una vez más, ojo, no es el lavamiento físico. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros en virtud de la enseñanza del lavamiento? Nos soportó, nos perdonó, tuvo paciencia, nos aguantó. Eso es lo que está diciendo. Nos aguantamos nosotros entre nosotros. Hermano, fosforito, mira, pastor, lindo, me gustó, linda la práctica. Pero usted no sabe cómo me saca de quicios. Pero usted no sabe, pastor, 25 años he vivido en este tormento y ya no aguanto. Si por mí fuera, le prendo fuego. Hermano querido, ¿entendimos el amor? Y no es fácil, hermanos, no es fácil. Debemos confrontarnos con esa realidad, que eso es lo duro. Ya, dejemos la familia, salgamos ahí, el trabajo. ¿Cuántos te han ofendido? ¿Cuántos en la realidad sabes que a tus espaldas hablan mal? Sabes ahí que en el trabajo ese compañero, ese que dice, uy, llegaste vos, lindo, bonito, ve, ya te tengo todo.
Pero sabes que si te das la vuelta, el pesado el mentiroso hecho el mucho, hecho el guapo, hecho el lindo, sí, y cristiano, y dice que es hermano, y vos te enteras y vos sabes, y vos ahí si quieres la justicia de Dios, Padre, que descienda fuego del cielo y que le consuma a este infeliz. Basta, Padre, haz tu justicia divina. Y cuando nos vemos a un espejo diríamos, justicia divina quieres. ¿No sería primero que tú te arrepientas y pidas? ¿Cuánto Dios de qué? Te ha perdonado. ¿Cuánto Dios ha tenido misericordia? ¿Cuántas veces Dios nos ha lavado? ¿Cuántas veces Dios nos ha limpiado? En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se peleen los unos con los otros. Amén. Bueno, no estamos ahí, no sé, espero que no. Pero hermanos, es concepto claro. No dice pues en que se peleen los unos con los otros, pero así es como vive este mundo. Y esa es la diferencia de la iglesia. La iglesia no vive como el mundo vive. La iglesia ha sido lavada por la sangre del Cordero. La iglesia es la esposa de Cristo. Y por ende, naturalmente, debemos aprender ¿a qué? A soportarnos. Debemos aprender ¿a qué? A convivir. Debemos aprender ¿a qué? A perdonarnos los unos a los otros. Ah, pastor, pero es que es ya una vez, como sea, 2 veces, como sea, 3 veces. Pero ya no, pues pastor, 20 años de la misma cosa. Entonces siéntate y conversa, porque si es un pecado que te está afectando y que tiene que ser tomado en cuenta, pues esto obviamente tiene que tomar otro rumbo. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de que tú aprendas ¿a qué? A soportar a los demás. Ahora, si él sigue en ese pecado, si ella sigue en esa forma de vida, mira lo que pasó versículos más atrás. ¿Con quién? Con Judas. Pero ninguno de los demás ese momento, Judas, está tremendo Judas. Él y Dios. Es más, hay otra porción bíblica que dice, mira, yo sé que esto iba a pasar, dice Cristo. Yo sé que alguien debía entregarme, pero ay de aquel, pobre de aquel por medio del cual Satanás cumplió su misión. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que el Hijo del Hombre sea entregado. Llevemos eso a nuestra parte. Tú haz lo que de ti dependa, perdona, ten paciencia, sigue adelante, no desmayes, sé fuerte, tú sé fuerte. Ahora, si el otro sigue insistiendo desde el concepto de vista de pecado, que Dios tenga misericordia, porque Dios va a hacer su justicia. Hablábamos de que Dios es amor, pero hablábamos de que Dios es justo. Y si sigue en vivir de esa forma, injustamente desagradándole a Dios, o por dicho más práctico, molestándote a ti, que tú no has cometido nada, que tú no depende de ti, que tú eres mansa paloma, pues el Señor hará justicia con esa persona. Pero déjale a Dios. No seas tú el justiciero. No seas tú. No, es que yo soy el enviado de Dios para hacer justicia. No, hermano, Dios no necesita de eso. Tú sé el que ¿qué? El que lavas los pies del otro. Y no está diciendo que literalmente lo hagas. Está diciendo que lo soportes. Está diciendo que lo aguantes. Está diciendo que lo perdones. Está diciendo que en algunos casos aún te humilles y te hagas el loco y digas, Señor, perdónale, porque no sabe lo que hace. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque no termina ahí. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. No es una recomendación, es un mandato. Les está diciendo lo que me han visto a mí hacer, ustedes también hagan. Vayan y laven los pies. Y no se está refiriendo, hermano querido, desde el punto de vista físico. Se está refiriendo desde el punto de vista espiritual. Que tú que eres más fortalecido en el Señor, tú que conoces la palabra, pues obviamente le instruyas a ese hermano en la palabra, pero que no lo juzgues, sino que lo lleves al entendimiento verdadero de Dios. Y si no quiere hacer, ahí sí ya no será responsabilidad tuya, será entre Él y Dios. Pero en lo que de ti dependa, haz lo que Dios te ha mandado hacer. Mira lo que dice el versículo 16.
De cierto digo, el siervo no es más que el Señor o que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17, aquí está la clave de la forma que estamos viendo hoy. Si sabéis estas cosas, y para muchos dirían amén, aleluya, yo conozco, bienaventurados seréis, punto. Hasta ahí sería magnífico. Si conocéis estas cosas, bienaventurados seréis, amén, aleluya, ahí se acabó, gloria a Dios, yo conozco estas cosas. Pero usted está viendo que la palabra no termina ahí. La Biblia dice, si me está siguiendo obviamente con la Biblia, si no, claro, va a estar perdido. Versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿si qué? Si las hicieres. No termina entonces en el conocimiento, termina en el hecho. Usted puede conocer mucha Biblia, hermano, si no la practica, lo mismo que nada. Usted se puede ganar un concurso de versículos bíblicos, si no los pone en práctica, lo mismo que nada. Usted puede hablar del amor de Dios, si usted no lava los pies de los que están alrededor suyo, es teoría, no está entendiendo lo que la palabra muestra. Amén. Y eso es lo difícil. Pero sin embargo no estamos solos por dos razones. Primero, Cristo mismo dio ejemplo. Y segundo, el Espíritu Santo nos muestra, nos ayuda, nos faculta, nos permite obrar de esa manera. Por eso es que la palabra dice, bienaventurado si conoces esto. No dice esto. Dice, bienaventurado si haces esto. Amén. Debemos soportarnos, hermanos. Ahora es interesante, es un mundo que habla de la tolerancia. Tolerancia cuando me conviene, pues. Tolerancia para el pecado, tolerancia para seguir viviendo yo en mi mundanalidad. Ahí sí el mundo quiere ser tolerante. Pero cuando son cosas bíblicas, muchas veces somos los más intolerantes. Y lo peor es que la misma iglesia en algunos casos es intolerante. Y con esto no estoy diciendo que no sea confrontado ¿qué? El pecado, todo lo contrario. Si alguien está mal, debemos a través de la misma escritura hacerle ver que esté mal. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que lave su ser interior. Si ya es cristiano, para que lave sus pies. Si no es cristiano, para que lave todo su ser. Sin embargo, si él en ese sentido no cambia, ya es cuestión de Dios y de él. Pero en lo que a nosotros competa, hagamos lo que estamos llamados a hacer. Para ir terminando, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Una vez más, ya está dicha ahí la palabra. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí lo que está diciendo es una vez más, mire, para que después no digan que yo no les había dicho, les estoy indicando, Judas me va a traicionar, y para que sepan que yo soy todo, que yo sé todo, les estoy mostrando esto. Dice la Biblia, no hablo de todos vosotros. Una vez más, ya sabemos, todos ya habían sido limpios, menos ¿quién? Medios Judas. ¿Por qué? Porque no había creído y no se había arrepentido. Sin embargo, dice, yo sé a quienes he elegido. Él ya sabía que los otros 11 eran los elegidos. Mas para que se cumpla la escritura, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar, sino que se va a cumplir cada coma, cada tilde, cada cosa dada ahí. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, el que estaba comiendo, y ni así pudieron ver ellos, el que estaba en ese momento, que era Judas, él iba a ser el que le entregaba al Señor. Para terminar, versículos 19 y 20, igual el Señor tiene aquí una enseñanza profunda. Desde ahora os lo digo. Mire, él iba a ser entregado esa noche, a morir el viernes y a resucitar el domingo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, que dice la palabra, creáis que yo soy. Tal vez esto podríamos también leerle a la ligera, pero aquí ¿cómo se está presentando el Cristo? Como el yo soy. ¿Sabe cuál es el nombre en el Antiguo Testamento del Dios Todopoderoso? El yo soy.
Cuando el patriarca le pregunta y le dice, ¿cómo diré quién me envía, quién me manda? ¿Cuál es tu nombre, Dios? Y solamente les dice, preséntate como quien, el yo soy te envió. ¿Se acuerda? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el agua. Aquí dice, todo esto les estoy contando con anticipación para que entiendan una cosa. Yo soy. Él era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, mostrándonos cuánto nos ama, lavando los pies de sus discípulos y diciendo, espero que aprendan de mí para hacer lo mismo. Versículo 20 dice la parte final, de cierto os digo. Hemos estudiado algunas veces que cuando la palabra de Dios repite a reglón seguido esto, es que está afirmando y reafirmando. El que recibe al que yo le enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, o el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Para concluir esta porción bíblica, podríamos decir que el que quiere recibir el amor de Dios, recibe este mensaje. Y al que le está llevando este mensaje. Y si recibe este mensaje y el que está llevando este mensaje, le está recibiendo a Cristo. Y si le está recibiendo a Cristo, le está recibiendo a Dios. En otras palabras, el que entiende este mensaje está recibiendo directamente el amor de Dios, el amor que vale, el amor verdadero, plasmado en una manera práctica y real a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para despedirnos, recalcando y resaltando la última parte que hemos mencionado. Cuando recibimos este amor, cuando entendemos este amor, puesto de una forma práctica en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, viviendo de tal manera que nos demuestra el amor de Dios, es entonces que nosotros debemos a los demás compartir ese amor, también viviendo de tal manera que impactamos ese amor. Vamos a orar en esta tarde. Señor amado, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, gracias por habernos amado aun siendo pecadores. Señor, perdónanos de toda maldad. Límpianos, Señor, cada vez que nos ensuciemos, comprendiendo que no es una limpieza para salvación, porque eso ya lo hiciste. Pero si me ensucio en este mundo, ten misericordia de mí para limpiarme. Y ayúdame, Señor, a también yo pueda comprender que con los demás debo portarme como tú te has comportado conmigo. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.